Sí, pero lo que yo hago es... Buenas tardes. Sí. Bueno, seguimos con la segunda sesión. Doctor, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir. Tengo que ir un poco de prisa porque hay muchas cosas que contar. No pensaba yo que iba a poder sacar todo esto. ¿Perdón? No tan rápido. ¿Perdón? ¿Cómo? Vamos bien. Bueno, es que todo esto empieza ahora a complicarse extraordinariamente. Porque tenemos ya todos estos distintos elementos poblacionales que he mostrado: la población indígena, los conquistadores árabes, sus auxiliares bereberes, los judíos, y todo esto acaba creando pues todas estas situaciones que he mencionado. En una sociedad nueva, es una sociedad distinta la que va a comenzar a emerger a partir del siglo VIII, IX y X en adelante. Y como digo, en esta nueva sociedad va a haber algunos ganadores y algunos perdedores. Los ganadores es evidentemente el Islam, la religión musulmana, que se va a extender por todo Al-Ándalus, que va a conseguir convertir a un gran número de gente; la arabización de la sociedad, que va a conseguir establecer como lengua el árabe; y en cambio, como perdedores y como ganadores también se puede plantear el caso de los judíos, y claramente como perdedores aparece el cristianismo. Inicia un lento pero digamos continuo declive, de tal manera que en el siglo X prácticamente, o en el siglo XI, las comunidades cristianas en Al-Ándalus, si no han desaparecido, prácticamente se encuentran ya muy diezmadas. Y como resultado de todo esto, como digo, surge una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad árabe e islámica. Y esto es muy importante, ¿no? Es extraordinariamente importante. 200 años después de la conquista, un descendiente de indígenas se puede considerar a sí mismo como árabe y musulmán perfectamente, a pesar de que sus ancestros, como digo, hayan podido ser indígenas, visigodos. Es decir, pierde todo sentido cualquier tipo de adscripción étnica, y las adscripciones empiezan a tener un carácter cada vez más cultural y social al mismo tiempo. Esto se nota muy bien, por ejemplo, en el caso del árabe. Conocemos, no voy a extenderme mucho porque vamos un poco mal de tiempo, pero conocemos bastante bien el árabe que se habla en Al-Ándalus. Hay muchos elementos del árabe, y los filólogos han hecho un trabajo sensacional en los últimos años sobre el tipo de árabe que se habla, etc. Quisiera simplemente señalar una cosa sobre el árabe, que es una lengua muy complicada porque tiene distintos registros, depende de qué registro estemos hablando. Existe un árabe, un árabe puro, existe un árabe puro, que es el árabe existe un árabe puro, que es el árabe enviado por Dios para comunicarse con su profeta, es el árabe fusca, es el árabe clásico, es un árabe perfectamente aceptado y que se sigue evidentemente manteniendo hasta nuestros días. Pero existe un árabe distinto, es el árabe dialectal, el que habla la gente todos los días. La gente no habla como se expresó Dios con su profeta, no habla con ese lenguaje tan absolutamente elevado. Y ese árabe dialectal adopta muchas y muy diversas influencias, ¿no? Adopta influencias de lo que se llama el sustrato lingüístico, de lo que se llaman los abstratos lingüísticos, etcétera. Toda una serie de cuestiones extraordinariamente complicadas. En Al-Ándalus, el árabe que conocemos es un árabe, posiblemente es un dialecto de origen yemení, aunque últimamente, justamente estos días, he estado leyendo una persona que contesta esta teoría, pero bueno, eso nos da igual. Pero parece que sí, que el árabe es un dialecto yemení, en principio es la idea aceptada. Pero el árabe en Al-Ándalus tiene una característica que es interesante y que no me resisto a mencionarles a ustedes. Les hablaba antes de los bereberes, ¿no? Estos grupos auxiliares que vienen
junto con los árabes que hablan una lengua, que es el bereber, que no tiene nada que ver con el árabe, y que llegan a la península ibérica y se arabizan en la península ibérica. Algunos filólogos arabistas han planteado una hipótesis que a mí me parece también muy interesante. Esta hipótesis es la siguiente. Muchos de ustedes, como ustedes saben, muchos de los arabismos del español se caracterizan por tener la palabra al. Por empezar, pues algodón, alcalde, alguacil, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, siempre y como siempre se suele decir, el al, el prefijo al, se corresponde con el artículo determinado en árabe que se dice al también. Es decir, cuando quiere decir, cuando se quiere determinar una cosa, se utiliza el artículo determinativo al. Sin embargo, es muy curioso que esto ocurra así. Es decir, realmente no es normal que haya un préstamo lingüístico con el artículo determinado. Es decir, yo digo, cuando yo hablo de software, pues hablo de software, que es un préstamo lingüístico del inglés, pero no digo de software. Yo digo, voy a utilizar un software, pero no voy a utilizar the software. Es decir, no está asociado el artículo a la palabra. Los préstamos lingüísticos dan solamente la palabra. En inglés la palabra cotton, que quiere decir algodón, es cotton, no es al cotton, sino que es algodón. Entonces, esta característica del español ha llamado mucho la atención a los filólogos, porque efectivamente esto de que aparezca alcalde, alguacil, algodón, las palabras en al, es extraño. Y algunos han planteado la hipótesis de que esto puede ser una posible influencia de la lengua bereber. La lengua bereber asimila, digamos, el artículo determinado a la palabra, y lo que plantean estos colegas arabistas es que esta sea una muestra de un árabe hablado por poblaciones bereberes que de forma inconsciente están asimilando el artículo determinado al nombre como hacen ellos en su propia lengua. Y esto habría sido lo que habría pasado al español asimilando el artículo al sustantivo. A mí me parece que es bastante interesante esta idea. Es una idea que podría explicar esta extraña forma del castellano. Como digo, no todo el mundo está de acuerdo, no todos los filólogos están de acuerdo, pero a mí me parece extraordinariamente sugestiva, ¿no? Que puede tal vez darnos una explicación de esta curiosa forma de asimilación del artículo determinado a la palabra. Sabemos que, ya les he dicho antes, los mozárabes se arabizan completamente y también se arabizan los judíos. Esto es muy importante. Los judíos van por ejemplo, a traducir su Biblia al árabe en el siglo X. Es una primera traducción que se hace al árabe en esta época. Hay unos célebres versos de un poeta judío que escribe en el siglo X, Dunash ibn Labratz, que dice esto de que sea la escritura tu paraíso y los libros de los árabes tu jardín. Es decir, los libros de los árabes es el sitio al que tienes que ir a buscar el conocimiento. La Biblia te da el paraíso, pero los libros de los árabes es lo que te da el conocimiento que necesitas. Y a partir de esta idea, a partir de esta utilización por parte de los judíos del árabe en Al-Ándalus, también van a recuperar el hebreo para la liturgia. Su propia liturgia la desarrollan en hebreo, es decir, que no solamente utilizan el árabe, sino que también vuelven a reivindicar el hebreo. Y no solamente lo utilizan para la liturgia, sino que también lo empiezan a utilizar en la poesía. Y en la poesía hebrea que se escribe en Al-Ándalus imitan las formas poéticas de los propios árabes. Es decir, empieza a haber una serie de contactos culturales entre toda esta gente que empiezan a cristalizar en imitaciones de distintas formas. Todo esto, hay toda una serie de desarrollos lingüísticos que son bastante interesantes, con palabras de la lengua romance que pasan al árabe, es lo que mis colegas llaman el remandalusí, el judeo árabe, que utiliza también el árabe pero escrito con caracteres latín, con grafías hebreas,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero me quiero centrar en las formas literarias porque son bastante interesantes. Y hay algunos elementos pues, que son, yo creo que, bastante curiosos de este contacto entre distintas culturas o entre distintas comunidades. A partir del siglo X, en Al-Ándalus aparece un tipo de poesía que es una poesía muy distinta de la poesía clásica tradicional. La poesía clásica tradicional es la cásida, que es sigue unos patrones muy estrictos, etc. Y en Al-Ándalus comienza a aparecer esta poesía, que es una poesía estrófica, que es una poesía que tiene una serie de reglas un poco distintas y con la que la gente empieza a jugar, los poetas empiezan a jugar de una manera bastante creativa. Esta poesía es lo que se llama la muasaja, que es un término árabe que viene a ser como algo así como un cinturón, ¿no? Viene a significar como la palabra cinturón. El tema de las muasajas es para mí como física cuántica, es una de las cosas más complicadas que les puedo asegurar que se puede hacer en este campo de estudios, y yo solamente voy a tocarlo prácticamente en la superficie. Me interesa solamente porque en estas muasajas que se escriben en árabe, aunque hay algunas también escritas en hebreo, es decir, los poetas hebreos también incorporan esta forma poética. En esta poesía suelen ser poemas de amor, suelen ser poemas de este tipo, como esta que tienen aquí. Es un pequeño fragmento de una muasaja que es mucho más larga, que dice así: ¿cómo lograr podría lo que me tiene así? Por su amor toda rienda a tiempo que perdí. Soy justo, si ella injusta, paciente ante el sufrir, pues fuera de la amada, ¿qué vida puedo hallar? Y no es leal que escuche a quien la quiere mal. Bueno, esta es una de las estrofas, son varias estrofas las que tienen estas mensajes. Sin embargo, los poetas andalusíes en el siglo X comienzan a introducir una parte final que rima de una serie de formas bastante complejas, que rima con el resto, pero que incluye una serie de palabras que no son solamente que son en árabe dialectal, y que incluyen también palabras en romance, es decir, palabras que están escritas que tienen, digamos, en español, y que dicen así: Amami ya Habibi, al-Wash me no farás, ven beza maboqueya, yo sé que te no irás. Y la traducción de esto, como pueden ver, es: merced, amigo mío, Amami ya Habibi es querido amigo, mi querido, no me dejarás sola, al-Wash no me farás, no farás, es decir, no me harás sola. Farás es una palabra latina, no me harás, al-Wash. Ven, bésame boquella, ven, bésame mi boquita, yo sé que no te irás. Es decir, de repente, dentro de una composición poética en árabe o en hebreo, aparecen estas formas de poesía, estas formas donde aparecen estas palabras en dialecto o en romance. Y todo esto ha dado lugar, primero, fijar este texto es muy complicado y los especialistas se sacan los ojos entre sí, porque muchas veces es muy difícil interpretar, porque estas palabras están en árabe, en grafía árabe, y muchas veces uno dice: es que no has interpretado bien la palabra, que la has inventado, en realidad esto no es esta palabra lo que quiere decir, es una palabra árabe o no, es una palabra en romance. Y como digo, es una de las cosas más complicadas que hay. Para complicar más las cosas, algunos autores proponen que esto se canta, es decir, que hay una música detrás que no conocemos demasiado bien. Bueno, pues sin embargo, como ven ustedes aquí, vemos cómo esta situación de multiculturalidad está surgiendo. Esta muasaja es del siglo X, es anónima, pero hay muchos autores que componen esas muasajas, y esta parte final que se llama Harajat, es la parte final. Los últimos versos tienen un nombre técnico que es el Harajat. Bueno, pues aparte de esto, por supuesto, esto ha dado también lugar a muchas discusiones sobre la primitiva lírica romance, pensándose si esto es las primeras muestras de una literatura oral en romance, y como pueden imaginar, esto ha creado también una gran cantidad de polémicas.
Para complicar algo más las cosas, existe también otra forma poética que se llama el cegel. El cegel es una poesía citada en árabe coloquial que contiene en su estribillo a veces también algunas palabras en romance. Bueno, hay en el texto, en los textos que les he dado, está este texto que es un cegel, es el poeta musulmán, el poeta andalusí, que cultiva el cegel de una forma más magistral. Es un auténtico genio en la convocatoria. Esto es la traducción que ha hecho mi colega Federico Corriente de este autor que se llama Ben Guzmán. Ben Guzmán muere en el año 1960. Es un personaje muy contradictorio. Es un personaje, según él es guapísimo, es una persona llena de atributos, de simpatía, etcétera. Sus detractores dicen que era feo, maleducado, obsceno, etcétera. Se las daba de gran señor, decía que era un gran señor. Sus detractores dicen que era pobre, que era un pícaro, etcétera, etcétera. Tiene muchas lecturas, pero hay una lectura que me interesa y les ruego perdón desde el primer momento porque tiene alguna obscenidad del poema, pero me interesa sobre todo que vean ustedes una sociedad extraordinariamente viva, muy alejada, una sociedad como es la andalusí, muy alejada de todos estos conceptos de sociedades islámicas completamente fanáticas, etcétera, etcétera. Este Ben Guzmán trabaja para los principales gobernantes de la época, es decir, es un poeta al servicio de los emires en ese momento. Solamente les voy a dar algunas, voy a leerlo muy rápidamente porque, como digo, es un poeta increíblemente irreverente y, como digo, pues voy a leerlo muy rápidamente. Es evidentemente una traducción, el texto árabe es mucho más, pueden imaginarse ustedes, mucho más musical, con muchas palabras con doble y triple sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Mi vida agoto en francachela y descoco, qué suerte, borracho de ser, que yo me arrepienta es absurdo y quedarme sin vinillo grave error. Vino, y déjame historias, que me parece locura dejar el libertinaje. Mi sierva sea libre, mi dinero del Javid. El Javid es los bienes inalienables que están adscritos a mezquitas, es decir, no se pueden tocar. Son donaciones piadosas que hacen los musulmanes generalmente a mezquitas o, por ejemplo, para dotar, por ejemplo, dar el sueldo a un maestro de Corán. Por ejemplo, yo con mi dinero lo pongo para que las rentas de ese dinero, o para que ese dinero sirva para pagar a un maestro de Corán. Por lo tanto, mi sierva sea libre, es decir, me voy a desprender de todo. Mi dinero del Javid. El día en que yo abandone la copa, y si me sirven un frasco o botella, solo el jarrón satisface mi gaznate. Ea, echémonos estos vasos al coleto. Borrachera, ¿a cuánto de qué estás sobrio? ¿A cuánto de qué estás sobrio? Y si queréis beber de mañana, despertadme desde el primer albor. Tomad mi dinero, gastadlo en vino, y repartid a las putas mis ropas, y juradme que he obrado bien, pues nunca en este asunto fui engañado. Cuando muera, mi modo de enterramiento se ha de hacer bajo las cepas de Enviña. Pámpanos juntadme de mortaja encima, y a la cabeza un turbante de sarmientos. El demonio convoque allí a todo amigo, invocádmelo, tanto sentados como de pie, y quien coma racimo de uvas entierre en mi tumba el escobajo. Les canciaré a tu salud en copa mayor. Toma tu frasco, empina el codo y acaba, que excelente fue la gracia que hiciste. Cuando tú me mandes, se ha de hacer. Cuando tú me mandes, se ha de hacer. Ea, pardiez, burlemos a una mujer, coño tendremos, dijo él, pero sucio. ¿No os parece preferible a la mierda? Pues este es el precio pagado ya. Estaba yo sentado cuando llegó con diadema una berberisca, una mujer bereber. ¡Qué hermosa canasta! Venga ya, que no serán de cerdos, que no serán de cardos, mas no la cometas, que es graña. Bueno, así sigue el poema en esta especie de continua juerga de Ben Guzmán que nos está aquí contando y que, bueno, pues no voy a seguir aquí porque, bueno, como digo, es verdaderamente. Pero solamente quiero que miren el final en la estrofa número 21. Abu Ishaq, señor de Visires, belleza del mundo, señor de Emires, tú reviviste la poesía de los poetas y resucitaste la enterrada largueza. Es decir, está dedicado a un señor, está dedicado a un mesías.
Es decir, pese a toda la irreverencia, pese a toda la austeridad, pese a todos los elementos y las llamadas al vino, Eben Guzmán está presentando este poema a un visita. Por lo tanto, esto nos da una sociedad, como digo, viva, con una enorme complejidad interna y con una serie de elementos que no son fácilmente, que no siempre son fácilmente clasificables. Otro elemento completamente distinto, y este es de nuevo, es un poco preocupado porque ya no un poco falta de tiempo, pero es el siguiente, este texto, que tiene un texto árabe al lado. Es un poco largo, pero es un texto que no me resisto a citar, porque es uno de los textos, está traducido y le recomiendo muy encarecidamente la lectura, porque es un tratado sobre el amor que se compone a comienzos del siglo XI por este autor, Ibn Hazm de Córdoba. Es un personaje fascinante, es uno de los grandes de la literatura andalusí. Ibn Hazm de Córdoba escribe esta obra, que es El collar de la paloma, que es un tratado sobre el amor, sobre los distintos tipos de amor, sobre las distintas maneras en que se puede manifestar el amor a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los capítulos que ha sido objeto de traducción por Sánchez García es el de quien cae enamorado a primera vista. Y es muy interesante porque nos da una escena muy vívida de lo que era el califato de Córdoba a finales del siglo XX. Es decir, es realmente una escena muy, muy interesante, ¿no? Porque además nos habla un poco de cómo es la sociedad andalusí en ese momento. Lo voy a leer muy rápidamente y si hay alguna cuestión que no entienden o lo que sea, pues lo podemos comentar. Me contó mi amigo Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Ishaq, que lo había ido referir a una persona de su entera confianza, que Yusuf ibn Harun, esto es muy típico de la literatura árabe y es muy típico de la cultura árabe. Alguien me ha contado algo y yo cuento algo. Es decir, yo he oído a alguien que lo ha dicho y él me lo ha contado. Y yo cito quién me lo ha contado. Es decir, fulano me ha contado tal cosa, que lo tenía a su vez de perengano, y esto yo lo pongo por escrito. Bueno, pues está este poeta que se llama Yusuf ibn Harun, que era conocido como Al-Ramadi. Un día cruzaba la Puerta de los Perfumeros en Córdoba, un sitio que era un punto de reunión de mujeres, cuando vio a una esclava que se apoderó totalmente de las entretelas de su corazón, hasta el punto de que el amor por ella se le metió hasta el tuétano de los huesos. Echó a andar por el camino que se aparta de la mezquita y se puso a seguirla. Todos estos sitios están localizados en Córdoba, es decir, pueden ustedes casi seguir las andanzas de este lugar. Ella se dirigió hacia el puente, es el antiguo puente romano de Córdoba, cruzándolo y llegado hasta cierto lugar que llaman el Arrabal. Cuando pasó por los jardines de los Banu Marwan, los que están plantados sobre sus tumbas en el cementerio del Arrabal, es una zona que ha sido excavada y donde han aparecido una gran cantidad de inscripciones. Tenemos muchas inscripciones que proceden de ahí, es decir, todo esto está muy bien localizado. Detrás del río, la muchacha vio que él andaba solo y que no se cuidaba sino de ella, por lo que se le acercó y le dijo: ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué me sigues? Al-Ramadi le contó la aflicción que le aquejaba por el enorme arrebato de pasión que se había instalado en él al verla, a lo que ella replicó: déjate de cuentos y no me busques un escándalo. No vas a conseguir lo que anhelas ni hay manera alguna de que colmes tu deseo. Me conformo con mirar, replicó él. Eso te está permitido. Él insistió: señora mía, ¿eres libre o esclava? Y esto es muy interesante, porque si esta mujer es libre, el código del honor árabe inmediatamente impide que esta conversación vaya más adelante. Es decir, el código del honor no permite que una mujer árabe se ponga a conversar con un desconocido en medio de la calle y que este desconocido le diga, esté hablando con él. Esclava, respondió. Bueno, muy suerte, Al-Ramadi. ¿Y cómo te llamas? Halwa, repitió ella. ¿Y de quién eres? Por Dios, que antes llegarás a conocer los secretos del séptimo cielo, que tendrás respuesta a lo que preguntaste. Déjate de imposibles, insistió él. Mi dueña, ¿dónde puedo verte después de hoy? Replicó Halwa: donde hoy me viste a más o menos la misma hora todos los viernes.
¿Arrancas tú primero o echo a andar yo? Es decir, como pueden ver, la situación social es un poco complicada y no pueden ir los dos juntos. Ve con Dios, replicó el poeta. La muchacha echó a caminar hacia el puente, pero él no pudo andar tras ella porque se volvía de tiempo en tiempo para comprobar si la seguía. Cuando atravesó la puerta del puente, corrió tras ella, pero ya no dio con quien le pusiera en su buena pista. Y dice el informante: vive Dios que estuve frecuentando después dice Yusuf, vive Dios que estuve frecuentando la puerta de los perfumeros y el arrabal desde aquel día hasta hoy, pero no tuve la menor noticia de ella. Ignoro si los cielos la sordieron o si la tragó la tierra. En mi corazón arde por ella el más ígneo de los tizones. Y luego dice que hay poemas de amor. Pero como suele ser muy habitual en la literatura árabe o en los escritos árabes, hay una segunda versión que tienen ustedes en la nota número 2, en esta página 75. Y el comienzo es muy similar, pero el desenlace de la historia es un poco distinto. Por Dios te pido, viene de otra fuente distinta, es otra obra que nos cuenta también este cuento, pero con un final distinto. Por Dios te pido que me digas si eres libre o esclava. Esclava. Por Dios, insistí, ¿cómo te llamas? Halwa. Cuando se aproximó la hora de la oración de la tarde, salí y me puse a seguir sus pasos, pero cuando llegó al inicio del puente dijo: o te quedas relegado o te adelantas, pero no voy a dar un solo paso mientras estés aquí conmigo. Respondí: ¿es esta la última vez que te veo? No, repliqué. ¿Y cuándo te veré otra vez? Respondió: todos los viernes hasta ahora en este lugar. Le dije: ¿y cuál es el precio que habré de pagar si te vende tu dueño? Y replicó: 300 dinares. Salí al otro viernes y la encontré como la primera vez, con lo que mi pasión por ella se desbordó. Luego salí de viaje a visitar a Abdurrahman y Mohamed al-Bujibi, el gobernador de Zaragoza, al que hice el panegírico en una poesía famosa, y como quiera que en el tasbih, que es una parte de la casa, hubiera mentado a Halwa, le conté lo que me había acaecido con ella, y entonces él me regaló 300 dinares de oro, que eran el precio de la esclava, aparte de lo que me dio de viático para sufragar mis viajes de ida y vuelta. Regresé a Córdoba y cada viernes me presentaba en los mausoleos, es decir, en esta zona del cementerio de la Gabala, sin ver de ella el menor rastro, con lo que sentí como si entre el cielo y la tierra me emparedaran. Mi pecho se oprimió enormemente. Así siguieron las cosas hasta que un buen día me invitó un amigo mío a su casa y entré en ella, en donde tras hacerme tomar asiento en un sitio de honor en su velada, mi anfitrión se levantó y salió por algún menester. Sentí inmediatamente como la cortina que había delante de mí se levantaba y allí estaba ella. Y Halwa, y replicó la misma: ¿es que eres la esclava de Abu Fulano? Dijo: no, por Dios, soy su hermana. Replicó: fue como si Dios hubiera borrado de mi corazón el amor que por ella sentía. Me levanté de inmediato y, excusándome ante el dueño de la casa, alegando un contratiempo que me sobreviniera, me fui de él. Es decir, de repente, la situación de mujer libre, hermana de un árabe, miembro también de la aristocracia cordobesa o miembro de la clase, digamos, letrada cordobesa, pone una barrera total y absoluta en esta historia de amor que acaba, con el pobre poeta totalmente transido de verdad. Bueno, este tipo de situaciones, de contactos entre distintas clases sociales, entre distintas confesiones, entre distintas comunidades, no solamente entre musulmanes, dentro de los musulmanes, sino entre musulmanes y judíos, musulmanes y cristianos, etc., es una de las cuestiones que está a la orden del día. La literatura medieval, esto ha sido analizado recientemente por David Nirenberg, particularmente durante buena parte de todo este periodo, nos muestra una cantidad de casos, de ejemplos en los que se mantienen relaciones sentimentales entre cristianos, entre musulmanas, entre cristianos y musulmanes, entre musulmanes y judíos, entre cristianas y musulmanes, o entre musulmanas y cristianos, entre judíos y musulmanas, es decir, toda una enorme cantidad de situaciones extraordinariamente complejas, muy mal
generalmente muy mal vistas por parte de los jefes de las comunidades, que no gustan en absoluto o que están completamente opuestos a la idea de que puedan existir contactos entre las distintas comunidades y que generalmente desembocan a veces en cuestiones trágicas, como por ejemplo ajusticiamientos, por ejemplo, de musulmanas que han sido sorprendidas teniendo una relación sexual, por ejemplo, con un cristiano, cosa que está terminantemente prohibida por la ley islámica. O, en el caso también de judías, también, por ejemplo, que también tienen problemas por sus relaciones con los, musulmanes. Es decir, lo que me interesa, como digo, David Nirenberg ha escrito recientemente sobre este tema, es un tema bastante fascinante, pero de nuevo nos vuelvo a poner aquí un asunto de enorme interés, que son las relaciones personales entre distintas comunidades, separadas por grandes barreras religiosas y que, aunque muchas veces estén compartiendo elementos culturales comunes. Esta separación entre las comunidades es un tema que aparece en el siguiente texto que les he traído hoy aquí, que es un texto que a mí me parece extraordinariamente interesante porque es de nuevo muy muy significativo, ¿no? De este tipo de barreras que están existiendo, estas constantes, este constante tira y afloja en las relaciones intercomunitarias en Al-Ándalus. Este texto procede de una colección de respuestas jurídicas que se llaman las fetuas. Una fetua es básicamente una respuesta jurídica que se dirige a un especialista, a un muftí, que es un especialista en derecho islámico. Entonces este muftí se le pregunta una determinada cosa y este muftí da una respuesta de acuerdo al contenido de la ley islámica. Entonces, por lo tanto, se le pregunta pues cualquier cosa, es decir, cualquier cosa que ustedes pueden, si es lícito o no lícito, hacer determinadas cosas. Esta fetua, esta respuesta jurídica, procede de una recopilación de estas fetuas, que es la recopilación de Al-Warsharisi, es una recopilación que se hace en el siglo XV y abarca todas las cuestiones posibles que ustedes se puedan imaginar. Pues desde formas de hacer la oración hasta cómo hacer contratos, como cuestiones sobre el ayuno en Ramadán, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una enorme cantidad de cuestiones que se les preguntan a los muftíes. Y una de ellas es la que se plantea en estos casos, que es qué es lo que debe hacer un musulmán cuando un cristiano le invita a comer o le invita a cenar, particularmente en dos fiestas que son importantes. La Navidad, que ya en la Edad Media existe, se celebra por parte de los cristianos y en la que, como vamos a ver, hay costumbre de dar regalos y de celebrar, cenas, y la llamada fiesta de la Ansara, que viene a ser la festividad de San Juan, el solsticio de verano. Y dice así: preguntaron a Abul Asbaq Musa ibn Muhammad al-Tutili, este es un muftí, le preguntaron acerca de la noche de Yanair, que las gentes llaman la Navidad, para cuya celebración se extreman en hacer preparativos y la tienen como una de sus fiestas y se cruzan regalos unos a otros, manjares de distintas clases y toda clase de joyas y objetos preciosos y costosos a manera de presentes. Esto está ocurriendo en Al-Ándalus. Hombres y mujeres abandonan todas sus tareas para honrar ese día, que consideran el comienzo del año, el Ras al-Sana. ¿Te parece que eso es una innovación prohibida y no les lícito a un musulmán hacer tales cosas y aceptar de ninguno de sus familiares y deudos nada de los manjares que han preparado para su celebración? ¿O se trata solamente de algo reprobable y no de una prohibición manifiesta o aceptable, toda vez que existen tradiciones del profeta, de nuevo lo que decíamos antes, ¿no? El profeta como fuente de inspiración para la conducta de los musulmanes, toda vez que existen tradiciones del profeta de Dios con las cadenas de transmisión perfectamente establecidas, es decir, nos lo han contado gente que tiene una cadena de transmisión bien fundamentada, que hablan de que aquellos de su comunidad que imitaran a los cristianos en su Nairuz y en su Mahraján, les pondría a Dios todos juntos
Junto a estos, el día del juicio final. Es decir, el día del juicio final, Dios pondría a los musulmanes que hacen estas cosas junto con los cristianos. Es decir, les condenaría. A propósito de esos mismos musulmanes, la tradición también recoge estas palabras de Mahoma. Quien imita a gente extraña se convierte en uno de ellos. Acláranos lo que de esto tengas por cierto, siendo Dios servido. Es decir, esta es la pregunta. ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer? ¿Esto es reprobable? ¿Es una innovación? ¿Se está haciendo ahora nuevo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y respondió el bueno de este señor de Musa y Muhammad al-Tutili. He leído este escrito tuyo y he considerado lo que me consultas. Vean también la retórica, ¿no? Que es muy interesante. Todo aquello a que te refieres en tu escrito está prohibido hacerlo, en opinión de los ulemas. Yo mismo he recibido la transmisión de las tradiciones, es decir, de los hadices, que a propósito del extremo rigor en este asunto me citas. Y me han transmitido además que Yahya ibn Yahya al-Laythi, este es un ulema muy famoso del siglo IX, dijo: no está permitido recibir regalos de un cristiano ni de un musulmán en el Milad, es decir, en Navidad, ni aceptar invitaciones en ese día, ni hacer preparativos para el mismo, que debe considerarse como los demás días. Y a este propósito trajo a cuenta una tradición que se remonta al profeta, que dijo un día a sus compañeros: vosotros tratáis de congraciaros con los no árabes, y quien les imite en su Nairuz y en su Mahraján, Dios le pondrá junto a ellos el día del juicio final. Dijo también Yahya: consulté acerca de ello a Enkinan, es decir, ven ustedes toda la extraña y ordinaria casuística, ¿no? Se están preguntando unos a otros: oye, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto es lo que está urdiendo la comunidad musulmana. Le consulté a Enkinan y le conté la situación de que a la que habíamos llegado en nuestra tierra. Y después de desaprobarlo y afearlo, dijo: lo que nos consta en este asunto es que repugna. Asimismo, oí decir a Malik es el gran referente para el derecho islámico en el siglo VIII, las palabras del enviado de Dios: quien invita a la gente extraña, Dios lo juntará con ellos en el día del juicio final. Es decir, se está reiterando una y otra vez: esto es reprobable, esto no se puede hacer. Y no solamente lo digo yo, lo dice Yahya, lo dice Kinana, lo dice Malik ibn Anas. Y sigue diciendo Yahya. Tampoco es lícito el hacer correr los caballos, ni los ejercicios de destreza que se celebran en Lansara, que es el día de San Juan, el solsticio de verano. Y tampoco lo que hacen las mujeres al regar sus casas el día del solsticio el día de San Juan, que es un acto de paganismo. Y otro tanto el sacar sus vestidos al rocío de la noche. También repugna el que en ese día abandonen el trabajo y poner hojas de col y de verduras, y lavarse en ese día es del todo ilícito, como no sea por causa de impureza. Esto posiblemente son rituales paganos, son algún tipo de ritual de fertilidad, etcétera, que desempeñan las mujeres el día del solsticio de verano. El que haga tales cosas participa en el derramamiento de la sangre de Juan, porque ese día es el día de San Juan, Por tanto, es uno de los profetas también reconocidos por la tradición musulmana. La tradición del profeta, Dios le bendiga, vuelve a repetir, el que sea uno de ellos, tal. Guarda, y finalmente, en las últimas frases dices: guardaos de honrar el domingo y el sábado, y de dejar de trabajar en ambos días y en las fiestas de los cristianos. Trabajad todos los días, incluso el viernes, hasta la llamada a la oración, y cuando hayáis terminado, volved a vuestras ocupaciones, vuestras tareas y a los asuntos de vuestros maridos y vuestros hijos, y no dejéis de trabajar asiduamente, ni honréis un día abandonando el trabajo, como no sea el día de la ruptura del ayuno, después de Ramadán, el día de los sacrificios, que son días propios para comer, beber y dar gracias a Dios. Es decir, pueden ver ustedes cómo, esta moral musulmana de no celebrar fiestas, de no permitir bajo ningún concepto que los cristianos nos compartan. Es decir, tratar de establecer unas fuertes barreras entre comunidades que diferencien y que permitan establecer comunidades bien diferenciadas. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay algún aspecto que... Y esto me lleva al último texto, que es un texto extraordinariamente significativo, porque es el texto que se escribe, hemos hablado mucho de la conversión, y es el texto que se escribe cuando se produce una conversión. Es decir, ¿qué ocurre cuando un cristiano decide convertirse al Islam? Bueno, pues esto, en la cultura extraordinariamente sofisticada, extraordinariamente reglamentista que conocemos en Al-Ándalus en el siglo X, esto tiene que ser objeto de un acta jurídica. Es decir, tiene que haber un notario que dé testimonio que una determinada persona se ha convertido del Islam
del cristianismo al Islam. Entonces este es un formulario notarial de este autor, Ibn al-Attar, que escribe este libro de formularios que sirve para los notarios, pues, para poder redactar sus documentos, ¿no? Entonces, este es un modelo que se puede utilizar si lo que queremos es escribir un acta de conversión de una determinada persona al Islam. Este es un texto que se escribe, este es un texto de finales del siglo X, es decir, es un texto redactado hace ahora más de 1000 años. Es decir, lo cual me interesa mucho que vean el extraordinario, muchas veces se habla del Islam como una cultura, digamos, oral, digamos, fanática, etcétera. Quiero que se den cuenta ustedes de la extraordinaria precisión jurídica y terminológica con la que se aborda este hecho. Este es un tratado que tiene como no sé cuántos modelos, como 300 o 400, de muchas y muy diversas materias, desde contratos de alquiler, de arrendamiento, ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno de estos formularios es para la conversión. Con ello quiero que sean conscientes ustedes del enorme desarrollo jurídico que conoce Al-Ándalus en pleno siglo X, en plena época califa. Lo vamos a leer porque hay algunas cosas que son bastante interesantes. El converso, fulano, hijo de fulano, aquí hay que poner evidentemente el nombre, estando sano, me interesa además que vean ustedes la enorme precisión con la que de este texto. Estando sano, con capacidad de obrar, firme de mente y de espíritu, es decir, no se puede uno convertir si no está bien de la cabeza, es decir, no queremos gente con problemas mentales o que se encuentra enfermo. Pone por testigos a los de esta escritura de que ha abandonado la religión cristiana rechazándola y se ha convertido al Islam deseando. Que declaró que no hay más Dios que Alá, único y sin asociado, y que Mahoma es su servidor, su enviado y el sello de sus mensajeros. Que el Mesías, Jesús, hijo de María, es su servidor, su enviado, su verbo y aliento que envió a María. Que se ha purificado totalmente para recibir el Islam, ha hecho las abluciones rituales y ha rezado. Que conoce los preceptos islámicos, la ablución, la oración, el azaque es la limosna que hay que dar a los menesterosos, el ayuno del mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca, evidentemente, una vez, siempre que tenga medios para hacerlo. Que conoce sus limitaciones y sus tiempos y que se ha obligado al cumplimiento de todo esto al abrazar al Islam, regocijándose en su ingreso. Alaba a Dios por haberlo infundido y habérselo concedido. Sabe que para Dios no hay más religión que el Islam y que éste abrogó todas las demás religiones, es decir, se ha acabado, no hay ninguna otra religión anterior. Que el Islam las sobrepasa a todas sin que ninguna las supere, que Dios no acepta más que el Islam y ninguna otra religión le satisface. Su conversión al Islam fue motu propio, es decir, sin ningún tipo de coacción, tranquilamente, no por escapar de algo ni bajo coacción o esperanza de conseguir negocio alguno, y tuvo lugar en presencia de, aquí vienen los testigos, que son las personas que tienen que dar declaración. Y aquí, bueno, el autor pone una serie de consejos para redactar la lista de testigos. Y ahora viene el comentario, porque Ibn al-Attar no solamente pone el documento que hay que utilizar el notario, sino que da algunos consejos. Comentario. Si se desconoce el nombre de su padre o es uno de esos nombres bárbaros, complicados y desagradables, hay de decir fulano hijo del siervo de Alá, o sea, fulano ibn Abdal. Y así identificas a su padre como un siervo de Dios conforme a la ley divina, pues todos somos siervos de Dios. O sea, si se llama Eduardo o alguna cosa de estas, que es muy difícil, tú pones fulano ibn Abdallah y así está el nombre, porque luego es muy difícil y luego hay siempre problemas. La expresión que utilizamos de islami, converso, es la correcta, pues alude al Islam, mientras que aquellos que pronuncian aslami lo están vinculando con aslam, una tribu árabe. Es decir, dense cuenta ustedes lo hilo que fina, para que no haya después ningún tipo de reclamaciones. Es que aquí no pone islami, ponía aslami. El cristiano, y luego jurisprudencia, es decir, hay toda una serie de casuística que hay ahí, ¿no? El cristiano ha de efectuar una ablución para islamizar, no bastando la ablución menor, es decir, hay que hacer toda una purificación. Sí, y entonces ya, y esto se lo quiero enseñar para que vean ustedes el grado de detalle, o sea, cómo esta gente está pensando realmente cada cosa. Si cuando se convierte al Islam
El día no ha concluido, quedando parte del tiempo de la oración del mediodía y la prosternación de la oración de la tarde, deberá rezar juntas las dos oraciones. Aunque no hubiera terminado de lavarse antes de la puesta del sol, está obligado a efectuar la oración al anochecer. A diferencia de la mujer menstruante, a la que se le corta la sangre con lo que queda limpia y que sin ser negligente comienza a bañarse no terminando hasta después del ocaso. O sea, esto es un lío. O sea, depende de cuándo se haga uno, cuándo tenga que hacer uno la ablución. La mujer no tiene que efectuar la oración del momento durante el cual le vino la regla ni de aquel en que quedara limpio. Es decir, si una mujer decide convertirse al Islam, en ese momento tiene la regla, bueno, pues tiene que hacer estas cosas, pues tiene que seguir estos consejos. Luego el texto sigue, hay toda una serie de, es que no ha salido demasiado de una fotocopia, pero se siguen dando una serie de indicaciones, como digo, muy precisas para que la conversión no pueda ser considerada bajo ningún concepto una conversión que no ha sido efectiva, es decir, que no ha sido legal, perfectamente legal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna... actas de este tipo debía haber por centenares, por miles, mucha gente que se convierte, que se está convirtiendo al Islam y que queda constancia de todo esto. Por lo tanto, vemos tensiones y distensiones, vemos fuertes separaciones y uniones, vemos un continuo ir y venir entre distintas comunidades que están interactuando y vemos cómo la sociedad andalusí ha cambiado radicalmente. Voy a terminar y me gustaría quizá dejar los 10 o 15 últimos minutos finales para algún coloquio, para alguna cuestión que quieran ustedes plantear, mostrándoles no solamente esto que hemos visto en literatura, que hemos visto en la lengua, que hemos visto en las cuestiones jurídicas, en estas distintas interacciones, sino que también estas interacciones las podemos ver también visualmente. Y en este sentido, no voy a limitarme solamente a los típicos monumentos, pues, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, etcétera, sino elementos donde vemos este carácter fronterizo que tiene la interacción entre las distintas comunidades a lo largo de la Edad Media en la península ibérica. Y tenemos ejemplos como por ejemplo este, ¿no? Santa María la Blanca en Toledo, una antigua sinagoga convertida posteriormente en iglesia, que claramente tiene una enorme influencia del arte musulmán en pleno siglo XII. A pesar de que está muy retocada y está excesivamente quizá restaurada, ¿no? Pero bueno, aún así es un caso extraordinariamente interesante de cómo las influencias artísticas efectivamente también están siendo empleadas en las sinagogas. Este es un caso muy interesante. Este caso está aquí en Burgos y es el monasterio de las Huelgas. En Burgos. Es un monasterio de finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, y como pueden ver es un monasterio perfectamente normal para lo que es el románico. El monasterio de las Huelgas es especialmente interesante por una razón, porque es una fundación del rey, es una fundación regia, del rey Alfonso VIII. Y como pueden ver, es interesante porque hay bastantes sepulcros de reyes de Castilla. En un momento Alfonso VIII parece que quiere convertirlo en un panteón real y ahí pues empieza a enterrarse alguna gente, incluido él mismo y su mujer, etc. Y como ven, está lleno de emblemas. Estos son los emblemas de Castilla, evidentemente, el escudo de Castilla, que está un poco pues por todas partes, porque como digo es un monasterio de fundación real, erigido a finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII. Y sin embargo encontramos algunos elementos que no son plenamente cristianos. Concretamente, este es un trabajo claramente de artesanos mudéjares, de una exquisita factura de lo que es la madera, una de las puertas. Pero quizá más interesante de esto sean estas inscripciones que aparecen en unas partes del techo, que son inscripciones en árabe, y que dicen Jesús el Mesías, escrito en árabe. Es decir, Alfonso VIII está escribiendo en árabe en el monasterio regio
estas inscripciones utilizando la lengua árabe. ¿Por qué lo hace? No lo sé, no lo acabo de entender muy bien, pero lo hace. Esto está ocurriendo en Castilla. O, por ejemplo, como pueden ver, todas estas inscripciones también en árabe, alrededor de estos motivos claramente inspirados en el arte andalusí. Esto es en el corazón de Castilla, es una fundación regia. Y pueden ver el emblema de Castilla rodeado de una serie de motivos ornamentales claramente emparentados con el arte geométrico andalusí. En un monasterio regio, donde está el panteón regio, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, que no está muy lejos de Burgos, este es un sitio que está aquí, San Baudelio de Berlanga. San Baudelio de Berlanga es una iglesia que está en medio de ninguna parte, es una iglesia en una zona bastante desolada en el fondo, y como pueden ver por fuera, pues no tiene demasiado interés. Es una iglesia del siglo XII que no tiene, es interesante, pero como pueden ver, el único elemento quizá interesante es este arco de herradura que tiene también una clara influencia árabe. Sin embargo, el interior es espectacular. El interior está lleno de pinturas que datadas en pleno siglo XII también, y donde se aprecia una clara influencia también del arte islámico. ¿Por qué? Pues no sabemos, no hay ninguna documentación clara sobre este edificio. Las pinturas de esto son espectaculares, algunas de ellas no se encuentran actualmente en San Baudelio, están en los cloisters en Nueva York, de que fueron arrancadas y llevadas allí a principios del siglo XIX. Pero como pueden ver, entre las representaciones que aparecen en San Baudelio de Berlanga aparece un camello, que no en Soria, en esa zona, en Soria, en San Baudelio de Berlanga, no hay camellos, evidentemente, y también elefantes, como pueden ver, en este caso, de esta preciosa decoración. De nuevo, estamos viendo que están pasando cosas en Al-Ándalus y en sus territorios cristianos y en sus contactos con los cristianos, que las vemos, que sabemos que están ocurriendo, que no siempre somos capaces de poderlas explicar adecuadamente, ¿verdad? Pero que tienen que surgir de este sustrato, ¿no? De estas tensiones y distensiones, de estos cambios sociales que se están produciendo, de estas influencias recíprocas que estamos viendo de una forma u otra. Esta es una de las mejores representaciones que tenemos sobre la vida medieval. Son las cantigas de Alfonso X, y algunos de los manuscritos de las cantigas de las cantigas de Alfonso X están iluminados y tienen algunas de las miniaturas más interesantes. Esta miniatura concretamente muestra claramente unos ejércitos en donde pueden ver ustedes soldados cristianos y aquí también un soldado musulmán. Aquí ven claramente también soldados cristianos y también soldados musulmanes. Y como pueden ver, generalmente los musulmanes tienen un armamento más ligero frente a los soldados cristianos, que tienen un armamento más pesado. ¿Por qué? Y esta es la pregunta. La evolución, digamos, que conocemos en Al-Ándalus, y este es un tema que es bastante complejo porque podría estar sobre ello durante bastante tiempo, hablando sobre ello, pero la evolución que conocemos sobre Al-Ándalus a lo largo de todo este largo periodo apunta hacia una sociedad crecientemente desmilitarizada. Es decir, frente a un norte, a unos reinos cristianos crecientemente militarizados, con una institucionalización cada vez más claramente establecida, más fermamente establecida, con una clara orientación hacia la guerra, en la sociedad andalusí se produce un claro predominio de las actividades comerciales y artesanales, y un claro predominio de una sociedad cuya base no es tanto rural como una base urbana, y que cada vez encuentra mayores dificultades para poner en pie ejércitos dignos de tal nombre. Y ante estas circunstancias, ante esta
fragilidad creciente del aparato militar, van a tener que recurrir de forma cada vez creciente a la contratación de mercenarios, a la contratación de tropas estipendiarias a las que se paga unos determinados estipendios y que tienen como misión el desempeñar funciones militares de forma exclusiva. Sin embargo, estas tropas estipendiarias no siempre van a ser todo lo fiables que los gobernantes andalusíes esperan de ellas, y esto va a generar una creciente debilidad militar frente a los reinos cristianos. Y a mí me gusta mucho esta imagen porque pueden ver claramente esta diferencia, ¿no? Este pobre musulmán con el turbante, con su armamento ligero, y estos cristianos bien armados, perfectamente, esta caballería, prácticamente una caballería pesada, ¿verdad? Que es muy revelador, ¿no? Esta diferencia. Esta es de nuevo una imagen típica de un asedio de una ciudad, ¿no? Como pueden ver de nuevo aquí, los atacantes musulmanes frente a los cristianos mucho mejor establecidos y mucho mejor preparados para la guerra. Esto, sin embargo, no quiere decir que los cristianos pudieran conquistar al Andalus de una forma fácil, ni mucho menos, sino que encuentran siempre una feroz resistencia, en muchos casos bastante inesperada por su parte, ¿no? ¿Perdón? Una pregunta, en la obra anterior, ¿por qué el escudo tiene el símbolo delante de David? ¿Perdón? No lo sé, siempre me lo he preguntado, no sé por qué lo tiene, no lo sé. Yo creo que no es, no lo sé, pero puede ser un judío quizá, puede serlo, pero no lo sé. Siempre me lo he preguntado, yo no soy especialista en este periodo, pero no lo sé. Es curioso, ¿verdad? Pero vean cómo los escudos son extraordinarios, sobre los escudos sí que podría decirle que hay toda una tradición de fabricación de escudos en cuero, particularmente importante en zonas como Córdoba, etcétera, y que va a estar muy extendida en el mundo musulmán. Pero ¿por qué este tiene este individuo? A mí, quizás sea judío a lo mejor, es posible, pero no lo sé, ¿no? No lo sé. De nuevo, vean ustedes, ¿no? la enorme diferencia entre esta caballería pesada, prácticamente con estos escudos y esta caballería mucho más ligera de los combatientes musulmanes, ¿no? Es muy notorio, ¿no? Cuando antes hablaba de por qué desaparece Al-Ándalus, bueno, una de las razones es esta, la evidente superioridad militar de las tropas cristianas. Y Al-Ándalus, los únicos ejércitos que va a poder tener en algunos momentos son los que les proveen almorávides primero y almohades después, pero las derrotas de estos van a resultar letales para ellos. Después de la conquista cristiana, muchas comunidades musulmanas van a permanecer en territorio cristiano, van a seguir siendo toleradas por los cristianos después de las conquistas cristianas, y algunas de ellas van a seguir produciendo algunas obras realmente impresionantes. Estas son las torres mudéjares aragonesas, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, donde son torres de iglesia, normalmente, pero claramente con una decoración, de nuevo, que enlaza con el arte andalusí, y donde hay un empleo, como siempre, en el arte andalusí, extraordinariamente es un empleo extraordinariamente sabio y muy eficaz de materiales locales, en este caso el ladrillo y la cerámica, para componer unas composiciones realmente muy notables, ¿no? De una extraordinaria complejidad técnica y ornamental. Pueden aquí ver en detalle y pueden ver cómo utilizan efectivamente este ladrillo y al mismo tiempo estas cerámicas con las que van componiendo todos estos elementos geométricos. Bueno, esta es un poco el final con el que quería, tratar de evitar los tópicos de la Alhambra de Granada, de la Mezquita de Córdoba, etcétera, y tratar de poner un poco de relieve algunas de las cuestiones que he tratado de solventar, y espero pues haberles podido convencer de que efectivamente pues es muy interesante estudiar el caso de Al-Ándalus, y se nos plantean un gran número de cuestiones que son
relevantes, interesantes y a las que merece mucho la pena pues dedicarle tiempo y esfuerzo. Muchísimas gracias por venir. ¿Alguna pregunta? Gracias. Por favor, ustedes emplean de igual forma el término árabe, musulmán, islámico. Aquí esto es arte islámico, esto es arte árabe, esto es arte musulmán. ¿Cuál es estrictamente la diferencia en cada uno de estos términos? No es lo mismo islam que árabe y árabe musulmán. Bueno, es lo que significado propio. Es lo que he tratado de explicar en la primera parte de la conferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como le he dicho antes, un árabe no tiene por qué ser es decir, se puede ser árabe y no ser musulmán. Es decir, hay árabes. Se hace alusión. ¿Perdón? Es un concepto étnico, geográfico, lingüístico. Bueno, vamos a ver. Inicialmente es un concepto, digamos, étnico. Es decir, hay un pueblo árabe que tiene unas genealogías árabes que claramente... ¿Perdón? De un lugar determinado. De un lugar determinado y de una procedentes de la península arábiga, pero que consideran tener ancestros comunes todos ellos. Es decir, que tienen una genealogía común. Y hay unas grandes elaboraciones genealógicas de los pueblos árabes que dicen descender todos ellos de Ismael, el hijo del profeta Abraham. Entonces, hay una concepción genealógica que está ligada a ella. Y hay una concepción étnica que se impone en un primer momento después de las conquistas posteriores a la muerte del profeta. Pero con el paso del tiempo, este significado étnico acaba diluyéndose en un significado cultural, en virtud del cual un árabe es una persona que tiene la lengua árabe y que tiene un marco de referencias culturales que digamos que remite a un contexto árabe. Es decir, que hay distintos momentos en los que puede haber. Mire, en Al-Ándalus, en el siglo XI, sabemos que, por ejemplo, gentes que tienen ancestros norteafricanos se presentan a sí mismos como de origen árabe. Es decir, hay intentos de aparecer como árabes, porque el árabe tiene, evidentemente, acaba siendo una seña de identidad de la sociedad andaluza. Por lo tanto, usted puede ser árabe y puede ser musulmán, pero usted también puede ser árabe y no ser musulmán. Y de hecho, en nuestros días, usted tiene, por ejemplo, los coptos en Egipto, como he dicho antes, o los cristianos maronitas, que se consideran... El término musulmán hace alusión a lo religioso. Claro, es lo que he dicho antes. ¿Y el islam? ¿Y el término islam? Es una religión. También. Es decir, el islam es la religión y el musulmán es el practicante de esa religión. La religión, el practicante es musulmán. Cuando se trata del arte, entonces se le puede decir por igual. Bueno, eso es una cuestión. Sí, bueno, sí, lleva usted razón. Cuando se trata del arte, sí, eso es una deformación que tenemos a veces. No siempre lo llamamos islámico, pero es cierto que quizá deberíamos ser un poco más cuidadosos. Quizá andalusí, o quizá ser un poco más preciso. Sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Lo utilizamos como contraposición a arte cristiano. Es decir, cuando uno ve, es decir, en España, usted si viaja por el norte, lo que encuentra usted son iglesias románicas. Y esto lo identificamos con arte cristiano. En cambio, si usted viaja por el sur, pues se encuentra con la Alhambra de Granada, con la Mezquita de Córdoba, y lo llamamos arte islámico. Es quizá un poco simplificador, estoy de acuerdo con usted. Pero bueno, más o menos todo el mundo nos entendemos, nos acabamos de entender. Pero lleva usted razón, la Alhambra de Granada no tiene por qué ser necesariamente arte islámico. Aunque es verdad que está toda llena de inscripciones que dice todo el poder o no hay nadie más victorioso que Dios. Es decir, está todo lleno de inscripciones
con invocaciones a Dios, ¿no? Por lo tanto podemos decir que es musulmán. Pero bueno, lleva usted razón. ¿Sí? Quizá lleva usted razón. Sí. Pero yo tengo 3 preguntas. ¿Solo 3 preguntas? Solo 3 preguntas. La primera es, en la inscripción que aparece en la tumba de Rey Fernando, la forma de nombrarlo a él tiene que ver con alguna identidad cultural en la forma en que se menciona a Alá en el Corán. Y es la primera. La segunda es, usted usa andalusí. Nosotros usamos andaluz o andaluza para hablar de la cultura del mismo sitio. No sé cuál sea el término correcto, digamos. Andaluza. Y el tercero es, digamos, hay una reflexión como si en el 711 los árabes pasan el estrecho y como si no volviera a haber intercambio entre el norte de África y esta zona de Al-Ándalus. ¿Cómo fue ese intercambio entre el norte de África y la provincia ya árabe en la Hispania? Solo 3. Bueno, la primera pregunta que usted plantea es una pregunta muy interesante y de hecho yo me la planteo. Y ¿sabe usted cuál es el problema que tengo? Que no hay un buen estudio sobre esa inscripción. No hay un buen estudio. No existe. Sabemos que está ahí, pero nadie la ha estudiado recientemente. No se ha estudiado. Y esa pregunta que usted se hace, yo mismo me la he planteado. Pero por mucho que he buscado, no he encontrado ningún estudio sobre la inscripción, porque como le digo, es un epitafio muy mal, de difícil acceso, no siempre es posible convencer al cabildo sevillano de que sería interesante verlo, y no ha sido objeto de un estudio epigráfico que además es complicado, porque tiene que ser hecho por un especialista en árabe, latín, hebreo y castellano antiguo, y no cree usted que es fácil, porque además el tipo de inscripción árabe es muy particular. Y ahora mismo en España, fíjese, todo también es interesante, solamente hay 2 personas que sean especialistas en inscripciones árabes. Y están cerca de jubilarse las 2. Son 2 grandes arabistas que por desgracia están cerca de jubilarse. Y a lo mejor una buena cosa sería efectivamente, porque esto que usted plantea es extraordinariamente interesante ver cómo se parece. O sea que tiene usted toda la razón. Y ya le digo, no puedo porque yo no he estudiado esa inscripción, no sé cómo es. Andalusí y andaluza. Es muy importante la diferencia. Andalusí se refiere a todo Al-Ándalus. Andaluza es Andalucía. Es decir, el nombre Al-Ándalus ha quedado circunscrito a lo que es hoy Andalucía, que es solo el sur de la península ibérica. Es una región y es una comunidad autónoma en España. Pero Andalusí implica todo. Es decir, no solamente Andalucía, sino también Toledo, todo el Valle del Ebro, etc. Es decir, por eso hablamos de Andalusí, cultura andalusí. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque no se refiere únicamente a la región andaluza. Y esto es muy importante porque muchas veces se tiende a pensar que lo andalusí solamente se circunscribe al sur de la península ibérica. Y no es así. Es decir, en Tudela, que es cercano a la patria de Juana Marín, hay una cultura andalusí impresionante. Hay una mezquita, hay restos de una mezquita, hay una fuerte presencia de ulemas musulmanes a lo largo del tiempo. Es decir, hay focos muy importantes de cultura andalusí en el Valle del Ebro, en Zaragoza, en Huesca, en Lérida, en Tortosa, y todo esto es el norte. Es decir, y de nuevo esto hay que subrayarlo mucho, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de una sociedad muy fuerte, muy bien, digamos, muy extendida, o sea, muy fundamentada, sino muy extendida por toda la península ibérica, ¿no? Esto es importante. Con respecto al norte de África, bueno, esto también es una pregunta muy interesante y es muy difícil de poder, comprimir aquí. Vamos a ver, el norte de África, al oeste de lo que es hoy el actual Túnez, lo que son actualmente Argelia y Marruecos, es una zona de islamización y arabización relativamente tardías. O, cuando digo tardías, donde la islamización y la arabización se producen a un ritmo más lento que en Al-Ándalus, lo cual es curioso, aunque a usted le pueda parecer lo distinto. Es decir, mientras que en Al-Ándalus tenemos
un desarrollo urbano muy temprano en Córdoba, en Toledo, en otra serie de ciudades que surgen en este periodo, como por ejemplo Murcia, como puede ser Almería, etcétera, etcétera. En lo que es el Magreb extremo, este desarrollo urbano y digamos la islamización tarda mucho más tiempo por porque la trama urbana es más pequeña, no está tan desarrollada, porque hay un fuerte medio tribal bereber que es muy potente y porque hay muchas tensiones entre el Islam ortodoxo y algunas versiones heterodoxas del Islam que surgen en esta zona. Por lo tanto, durante los primeros 200 años posteriores a la conquista, o incluso un poco más, las relaciones entre el norte de África y Al-Ándalus, entre lo que es Argelia, la actual Argelia y Marruecos, son relativamente escasas. En cambio, las relaciones de Al-Ándalus con lo que es el actual Túnez, con Ifriqiya, son muy importantes, efectivamente. Esto va a cambiar a partir del siglo XI en adelante, porque va a ser desde el actual Marruecos, de donde van a surgir los movimientos almorávide primero y almohade después, que van a ocupar la península ibérica, donde efectivamente ya la relación va a ser distinta, ¿no? Pero esta relación con el norte de África, de Al-Ándalus, se va a producir con Ifriqiya, con el actual Túnez, no tanto con estas zonas en esos primeros 200, 250 años. ¿De acuerdo? Ya. Cristiano protegido se denomina mozárabe. ¿Existe alguna denominación para el judío protegido y otro? No, el judío vamos a ver, quizás me he explicado mal y bueno, efectivamente está bien que preguntes. Tanto cristiano como judío son zimmíes, son protegidos. Es decir, están bajo el régimen de la protección en los dos casos. Utilizamos el verbo mozárabe, la palabra mozárabe, que es una palabra también que ha dado muchos ríos de tinta. Mozárabe es considerado un cristiano que ha sido arabizado, es decir, que ha sido asimilado a la cultura árabe. De ahí que se utilice la palabra mozárabe. En realidad aparece en algunos textos, pero no en muchos, pero de nuevo lo utilizamos de forma generalizada para referirnos a los cristianos de Al-Ándalus. Ayer quedamos en la Torre de la Calahorra. Y en esa convivencia idílica que nos presentan allí y que hoy vamos a aclarar. Hoy hemos dado algunos pasos, pero mañana. No fue tan idílica. ¿Perdón? No fue tan idílica. Bueno, no fue tan idílica, pero luego hay elementos, como digo, de tensión y distensión. Es decir, hay sístolo y diástolo. Es decir, a mí me parece, creo que no fue tan idílica, eso efectivamente no lo fue. Pero también es verdad que pone en marcha procesos muy interesantes. Cuando las comunidades, cuando hay digamos, situaciones de multiculturalidad, hay siempre situaciones interesantes. Hay siempre... Pero nos comentaste sobre el francés, que es quien tiene el museo, y de pronto la intención que él quiere dar. Sí, pero de eso hablaremos mañana, porque eso es la utilización política de todo esto. Es decir, todo esto tiene una lectura política hoy en día bastante... Quería una pregunta. Quería saber esta parte, si hay los que han llegado de la rama sunita o chiita y pues su interpretación del Islam en esa parte con los conversos, si podía sobre ello tocar pasarlos a la espada. Creo que ya me Perdón, no entendí la pregunta. Bueno, eran dos. La primera, si eran los que llegaban de qué rama eran, si eran sunitas o chiitas. Sí. Y bueno, la convivencia si tocaba pasarlos, como algunos dicen, al infiel por espada, bueno, con su interpretación del Corán. La otra era, digamos, actualmente ISIS quiere imponer otra vez el califato. Entonces, ¿cómo se lo toman esto los pobladores actuales? ¿Como una amenaza o cómo conviven con esa parte de ISIS? Bueno, el Islam en Al-Ándalus es ferozmente suní, es contrario totalmente anti-shií. Es decir, el Islam en todos los momentos siempre es suní, nunca es shií. Hay algunos intentos de infiltración chií, hay algunos intentos en que algunos momentos en que sabemos que hay misioneros chiíes que intentan soliviantar a la población, pero rápidamente son eliminados porque es de una rígida ortodoxia suní el Islam en Al-Ándalus. Esto es fundamental, ¿no? Con respecto al ISIS y el califato, bueno, yo no soy especialista en contemporáneo, entonces por lo tanto es un tema del que no
gusta hablar porque no cae totalmente lejos de mi especialización y por lo tanto mi opinión no tiene mucho valor sobre esto, ¿no? Sí que me gustaría, mi colega Hugh Kennedy acaba de escribir un libro bastante interesante sobre el califato, que es una magnífica revisión de todo lo que es la historia del califato desde la muerte del profeta Mahoma hasta nuestros días. Y una cosa que yo le he oído decir a Hugh Kennedy en distintas ocasiones es que hasta hace prácticamente muy poco el tema del califato, hasta que ha surgido ISIS, no era para ningún musulmán, no era una cuestión central. Es decir, no era algo que preocupara particularmente a ningún musulmán. Ha sido solamente de 2 o 3 años a esta parte que esto ha vuelto a adquirir relieve. Pero en los últimos prácticamente 4, 5, 6 siglos no había habido una gran discusión sobre el tema del califato. Los musulmanes sí que había sido importante en el comienzo del Islam, sí que había sido muy importante precisamente por las querellas entre suníes y chiíes a quién tendría que corresponder el califato, pero prácticamente desde el siglo, yo diría desde el siglo XI, XII en adelante, ese tema, o XIII incluso, o incluso ya, si quiere un poco, también se puede hablar un poco en época otomana, pero después no había sido un tema que particularmente hubiera interesado o hubiera sido central para muchos musulmanes. Pero como digo, estoy hablando por la boca de mi colega Hugh Kennedy. Entonces esto es una cosa nueva que ha sido reciente, no ha estado siempre, no ha sido una preocupación continua por parte de los musulmanes en los últimos siglos. Solamente de repente, con la aparición de ISIS, esto ha vuelto a ser, pues se ha puesto otra vez encima de la mesa. Muchísimas gracias. Mañana continuamos, tenemos 2 sesiones, una por la mañana, a las 9 de la mañana, en el Auditorio Marino Troncoso del edificio Barón, que es un conversatorio que vamos a tener entre el profesor Tomás Sanz y la directora del programa de Historia, Silvia Cubollos, en torno a la historiografía española sobre la